¿Qué tal? Nuevamente, buenas noches. Vamos a darle continuidad a esta serie de videos. Recordemos que todos los viernes estamos, bueno, algunas excepciones por cuestiones de índole laboral o cuestiones de índole personal. No podemos transmitir, pero estamos tratando de hacerlo regularmente. Y hoy, como saben, iniciamos la semana pasada la lectura del quinto paso. ¿Y qué es el quinto paso en la estructura o en la estructura de recuperación de los grupos de alcohólicos anónimos? ¿Qué significa? Y vimos el encabezado, que ahí refleja precisamente lo que queremos hacer. Dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Y como bien sabemos, muchas veces cuesta mucho trabajo el aceptar los defectos propios. Por eso algunas veces uno prefiere observar los defectos de los demás, engrandecerlos, para poder justificar los propios o los que uno tiene. Y esto da como resultado muchas veces el propio aislamiento, porque los mecanismos de defensa que tiene el que bebe, la persona alcohólica o no alcohólica, porque esto no es exclusivo solamente de la persona que bebe, el justificar o el esconder o el que el ego o el yo mal entendido, se dispare y dé como resultado el hecho de querer esconder allá en el pasado todo lo que sucede. Pero conforme va pasando el tiempo, va deteriorando la personalidad. Entonces, cuando uno trata de relacionarse auténtica, genuina, con los demás seres humanos, cuesta mucho trabajo, porque está supeditada muchas veces al yo deformado, a los defectos de mi personalidad, a los defectos de carácter, a los instintos descoyuntados. Recordemos de que cada persona pues tiene en su haber o en su propia personalidad una gran diferencia con los demás. Y eso muchas veces lo que crea es un conflicto porque no somos iguales. Y si a esto le agregamos que muchas veces los instintos naturales de la persona no están descoyuntados igual que el de otra. ¿Qué quiero decir? Que probablemente alguna persona tenga más descoyuntado el instinto sexual que el instinto de seguridad material. Y por ende, estos de aquí, del instinto de seguridad material, se desprenden los defectos de carácter. Entonces, no podemos hablar que los seres humanos somos iguales por naturaleza, no lo somos. Entonces, lo que hacemos en el cuarto paso es conocer las propias deficiencias o deformaciones para poderlas corregir. Por eso se hace un inventario escrito, un inventario que va pues va revelando cosas en el pasado que se quedaron. Y en el quinto paso es hacer ante Dios, reconocer ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Aquí ya vamos a hablar de defectos de carácter, vamos a hablar de lo que resulta, de lo que sucede en el interior, en el fuero interno de todas las personas, sea alcohólica o no sea alcohólica. Por eso el programa de AA no tan solo va en un solo sentido a las personas que beben, en absoluto. De aquí se han desprendido otro tipo de programas paralelos para atender adicciones de manera, por ejemplo, adicciones a las sustancias, adicciones al juego, adicciones a la comida,
adicciones a los afectos, adicciones a las relaciones destructivas. O sea, hay un sinfín, no necesariamente tiene uno que beber. Bien. Y otra cosa, muchas veces uno cree que ocultándolo, escondiéndolo, uno va a poder transitar de manera natural o de manera pues sin conflictos, sin problemas. Tarde o temprano los esqueletos, tarde o temprano las culpas, los remordimientos, los resentimientos surgen. Y eso no permite que la relación con los demás seres humanos sea auténtica o genuina. Entonces el quinto paso, como lo habíamos leído la semana pasada, dice, esta costumbre de reconocer los defectos de uno mismo ante otra persona es por supuesto muy antigua. Su valor ha sido confirmado en cada siglo y es característico de las personas que centran sus vidas en lo espiritual y que son verdaderamente religiosas. Pero hoy en día no solo la religión aboga a favor de este principio salvador, los psiquiatras y los psicólogos recalcan la profunda y práctica necesidad que tiene todo, subrayo, todo ser humano de conocerse a sí mismo y reconocer sus defectos de personalidad. Y no tan solo eso, sino también poder hablar de ellos con otra persona, comprensiva y de confianza. En cuanto a los alcohólicos, AA irá aún más lejos. La mayoría de nosotros diríamos que sin admitir sin miedo nuestros defectos ante otro ser humano, no podremos mantenernos sobrios. Parece bien claro que la gracia de Dios no entrará en nuestras vidas para expulsar nuestras obsesiones destructivas hasta que no estemos dispuestos a intentarlo. Es un ejercicio redentor. Por eso en la Iglesia Católica está el confesionario, está el sacerdote y llega la persona a confesar sus pecados o la forma en cómo vive. En síntesis es una forma de poderse liberar de las culpas, de los miedos, de la frustración, de todo eso, del resentimiento, depositando en otro. Y este ejercicio pues, se viene por centurias, o sea, no es nuevo. O sea, incluso los psiquiatras hoy lo recomiendan. Por eso la forma más fácil, bueno, la forma que se utiliza, no que sea la más fácil, porque pues toda confesión o todo proceso psicoanalítico, todo proceso dentro de un tipo de terapia donde se va a hurgar el alma, donde se va a hurgar el pasado, donde se van a hurgar los sentimientos, es doloroso. Pero la persona que necesariamente tiene que hacerlo por propio beneficio, para beneficio personal y también para el beneficio de la colectividad. Primeramente lo de su familia y posteriormente el aspecto social. Porque eso no solamente queda en casa. La manera de ser, pensar y de actuar no solamente queda en casa, sino que trasciende más allá de la puerta. Me refiero en su comportamiento en la escuela, me refiero en su comportamiento en el trabajo, me refiero en su comportamiento ya como un ente social. ¿Hasta dónde puede afectar su manera de ser, pensar y de actuar a otros seres humanos? Y muchas veces uno no sabe por qué. No sabe por qué uno cae gordo, no sabe por qué a veces no es aceptado en algunos círculos, no sabe por qué pues a veces siente cierto rechazo, cierto desprecio, sus relaciones afectivas, quizá con una mujer o con un hombre, siempre esté salpicada de tragedia, me refiero en el asunto de índole emocional, y no sabe las razones. Lo que no sabe es que su manera de ser, pensar y de actuar está supeditada al pasado, a la familia, a la religión, el medio ambiente, la educación, que determinaron su personalidad. Entonces, lo que hace el programa de AA es
la interiorización primero, en el fuero interno del sujeto a través del cuarto paso, y después la confesión. La confesión. ¿Sí? Y esto es, dice que el quinto paso, que muchos veteranos, muchos, y me consta que las personas que tratan de guardarse eso que aquellos leen, que les avergüenza, que les da miedo, enferman y mueren. ¿Qué quiere decir? De que aquellos que se quieren llevar a la tumba sus secretos, que no les permiten establecer un vínculo social, un vínculo afectivo, lo más seguro es que vuelvan a beber. Y las recaídas en ese sentido pues son mortales. ¿Por qué? Porque aquí habla de los veteranos, o sea, de las personas que ya llevan tiempo y creen que nada más se van a pasar el tiempo asistiendo a la tribuna, asistiendo al grupo, quizás algunos haciendo servicios, y se piensan guardar sus secretos y llevárselos a la tumba. Y el resultado es que no hubo la limpieza interior tal cual. Entonces la gracia de Dios, o sea, como lo menciona el quinto paso, muy difícil puede manifestarse. ¿Por qué? Porque está su yo, su ego, que no le permite aceptar ciertas cosas que está mal, que no le ha funcionado en su forma de cómo se relaciona con los demás seres humanos, que no le ha funcionado, y por eso tiene que beber, por eso se tiene que drogar, por eso se andan enganchando a relaciones destructivas, por eso tienen que buscar el azúcar para metabolizarla a través de la comida, para escapar, o sea, de la ansiedad, para escapar del resentimiento, para escapar de la culpa, para escapar de todo eso que uno no quiere ver, y no quiere ver por miedo y orgullo, como vimos en el cuarto paso. No te atrevas a mirar aquí, no pases por aquí. O sea, ¿qué quiere decir? No interiorices. Y ahora, después de interiorizar, después de hacer el cuarto paso, tener que confesar a otro ser humano lo que hice, si es muy vergonzoso. ¿Cómo va a ser posible? Eso no lo voy a hacer jamás. Y dice el quinto paso más adelante: dice, la mayoría de nosotros diríamos que, sin admitir sin miedo nuestros defectos ante otro ser humano, no podríamos mantenernos sobrios. Parece bien claro que la gracia de Dios no entrará en nuestras vidas para expulsar nuestras obsesiones destructoras hasta que no estemos dispuestos a intentar. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar recibir del quinto paso? O sea, ¿qué vamos a recibir? O sea, si lo hacemos, si confesamos lo que ya escribimos en el cuarto paso. Entre otras cosas, nos liberamos de la terrible sensación de aislamiento que siempre hemos tenido. Si hay algo que caracteriza a la persona que bebe o que se droga, es el aislamiento, es la soledad, la tristeza eterna. Por eso cuando bebe, escucha una canción romántica, no tiene novia, pero sin embargo empieza a llorar, o sea, de tristeza. Pero no es porque no tenga novia o porque no lo quiera, sino es por todas las culpas, por todos los miedos, por toda la frustración, que en ese momento el etanol, el alcohol desinhibe, quita los prejuicios, la moral, y se manifiesta, y uno los ve llorando, otros los ven peleando. Una persona tranquila, a través del alcohol libera, o sea, muchas veces el resentimiento que trae en la profundidad, y dice, oye, cuando bebes te transforma. Pues sí, porque desinhibe, quita eso que impide que vayamos agrediendo a las personas. El alcohol quita eso y se manifiesta la verdadera personalidad del sujeto, no la que finge.
no, la verdadera personalidad del sujeto. Entonces, ¿qué podemos esperar del quinto paso? El sentir que pertenecemos. ¿Sí? Empezarnos a liberar de esa sensación de aislamiento que siempre hemos tenido. Dice, casi sin excepción, los alcohólicos están torturados por la soledad. Incluso antes de que nuestra forma de beber se agravara, hasta tal punto que los demás se alejaran de nosotros. Casi todos nosotros sufríamos de la sensación de no encajar en ninguna parte. No sé si le suceda a alguien eso, que no encaje en los grupos sociales, que su primera interpretación como mecanismo de defensa para justificar el no ser aceptado, primeramente es culpar. Es que su comportamiento es así, es que no va a ser amigo de una persona así, es que pues ya sabemos quién es, y una serie de calificativos, pero no es que sean las personas, sino es el sujeto que no encaja. Y no encaja porque tiene miedo, no encaja porque trae, o sea, cierta enseñanza o cierto aprendizaje, o sea, ciertas creencias que le impiden de manera genuina interrelacionar con los demás seres humanos. Y termina frustrado en su cuarto, con ideas recurrentes de suicidio, muchas veces autoagrediéndose, ¿sí? Y hay mil formas de autoagredirse. Una de ellas puede ser el ponerse piercing, o cortarse la lengua, o algunos se rascan, se pellizcan. Ese tipo de patologías, o sea, va más allá de un estado racional, sino... Y hoy se puede justificar, ¿no? La inclusión y es que no importa, y sí, es verdad, pero es una forma de querer llamar la atención y decir, existo, aquí estoy, miren, soy diferente. Pero son problemas añejos, son problemas del pasado, son problemas de una estructura emocional mal formada. Y hacer un inventario, escribir, es el primer avance para poder conocer la naturaleza exacta, humana de la persona que escribe el cuarto paso, y posteriormente confesar ante Dios, ante otro ser humano y ante mí mismo la naturaleza de mis defectos. Estos son mis defectos de carácter. Yo pensé que era ese, no, pero es este en sí. Este es el mío, este es lo que ha impedido la entrada a Dios, este es lo que ha impedido que me relacione con los demás. Esto es lo que ha impedido que yo ponga las etiquetas. Esto ha impedido que yo cierre las puertas al afecto, al amor, a la compañía, ¿por qué? Por miedo. Tengo miedo de esto y de esto. Tengo miedo a ser lastimado nuevamente. Tengo miedo a no ser aceptado. Tengo miedo al rechazo. Pero lo que en síntesis es, mis defectos te impiden que las personas se acerquen. Entonces, cuando uno se libera, por eso dice, uno de los primeros beneficios que podemos experimentar del quinto paso es el sentir que pertenecemos. Que pertenecemos. Y si empezamos a sentir esa sensación de pertenencia, podemos insertarnos en cualquier grupo social. Ya no es el tímido que está ya alejado del rebaño humano, rumiando su mísera existencia, con una risa fingida que todo le vale gorro y que todo le está bien y que todo el mundo está mal. O sea, yo cuando veo a una persona así aislada, riéndose o tomándose una selfie así él solito, no es otra cosa más que un aislamiento aterrador, ¿sí? Que no ha podido encontrar la ruta exacta para poder encajar. Y no, ¿por qué? Porque trae secretos, porque trae culpas, porque trae miedos, porque se siente avergonzado algunas veces, o se siente muy superior a los demás.
son patologías severas de la personalidad. Y por eso muchas veces es preferible mejor apagar. Y apagar significa beber, apagar significa drogarse, apagar significa mezclarse en una serie de emociones para poder sentir que pertenece. Dice, o bien éramos tímidos y no nos atrevíamos a acercarnos a otros, o éramos propensos a ser muy extrovertidos. Ansiando atenciones y camaraderías. O sea, muchas veces el extrovertido son los dos polos, el que se esconde y el extrovertido, que trata de llamar la atención por todo. Es el bufón de la fiesta, quiere mejor cantar en el karaoke, quiere tener la mejor chica, quiere tener el mejor carro, de alguna manera quiere llamar la atención. ¿Sí? Y esto, o sea, en vez de llamar la atención, muchas veces hay rechazo. Hay rechazo. Ahorita lo puedo ver con algunos influencers. O sea, que hacen hasta lo imposible para tratar de llamar la atención. O sea, cosas absurdas para ganarse unos likes. Que hacen cosas que uno no haría en su sano juicio, nada más para sacar unas sonrisas. O sea, hasta ese grado, o sea, hay que ver, o sea, cómo se comporta la sociedad, cómo se comportan las personas que tienen una influencia, ¿sí?, hacia los demás. ¿Sí? Hoy en algunos videos veo que hay una apología a los narcocorridos y muchas personas, o sea, se identifican con eso y sueñan, o sea, con esa idea. ¿Sí? O incluso hoy es más aplaudido aquel que baila más horrible que aquel que es más estilizado para el baile. Es otro ejemplo. ¿Sí? Muchas veces por morbo uno va a ver cómo baila horrible y eso hace que la persona crea, o sea, que está teniendo un éxito, pero en realidad es el morbo de las mismas personas que van a observar algo o que van a observar lo ridículo que muchas veces puede parecer. ¿Por qué? Porque ese es algo que uno no haría. Y sin embargo va envaneciendo y sin embargo va trastocando la personalidad de la persona que está buscando los likes, que está buscando la aceptación, que está buscando que todo mundo lo reconozca. Son patologías severas. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dice la psiquiatría, lo dice la psicología. Para que quede claro, porque el otro día me escribieron que por qué decía yo eso, porque así está escrito. O sea, veamos el principio básico, o sea, de lo que significa salud mental, por ejemplo. Es que no pueden ser declarados locos, no, yo no estoy diciendo que sean locos. Simple y sencillamente tienen una pequeña distorsión en su salud mental. Tan es así que necesitan ser vistos, o sea, muchos han pagado con su vida, con los selfies de alto riesgo, se caen, se suicidan, muchos incluso graban su propia muerte. O sea, hay una patología, y esa patología no es otra cosa más que lo que menciona aquí. Algunos son tan extrovertidos, o sea, que rayan en lo ridículo. Y otros son tan temerosos y tan miedosos que terminan arrinconados allá en la oscuridad de su casa, todos pintados. Algunos los he visto, conocía en los grupos algunos chicos que llegaban todos pintados, tatuados, de negro, y muy, muy introvertidos, muy tristes, muy ustedes les llamaban dark, muy oscuros, ¿sí? Dice, es que es una nueva filosofía, es una nueva corriente de pensamiento y todo. O sea, ponle la etiqueta que quieras.
pero eso no te exime de la soledad, no te exime del señalamiento, no te exime de la opinión de los demás. ¿Sí? Entonces son ejemplos que nos da la literatura por en este quinto paso. Dice, o bien éramos tímidos y no nos atrevíamos a acercarnos a otros, o éramos propensos a ser extrovertidos, ansiando atenciones y camaradería sin conseguirlas nunca, o al menos según nuestro parecer. Dice, siempre había esa misteriosa barrera que no podíamos superar ni entender. Era como si fuéramos actores en escenas que de pronto se dan cuenta que de no poder recordar ni una línea de sus papeles. Esta es una de las razones por las que nos gustaba tanto el alcohol. Nos permitía improvisar. Pero incluso Baco se volvió en contra de nosotros. Baco era el dios del vino, dios del vino. Dice, se volvió en contra de nosotros, en contra nuestra. Acabábamos derrotados y nos quedábamos en una aterradora soledad. En una aterradora soledad. Dice, cuando llegamos a AA y por primera vez en nuestras vidas nos encontramos entre personas que parecían comprendernos, la sensación de pertenecer fue tremendamente emocionante. Creíamos que el problema del aislamiento había sido resuelto, pero pronto descubrimos que aunque ya no estábamos aislados o solos en el sentido social, todavía seguíamos sufriendo esas viejas punzadas del angustioso aislamiento. Hasta que no hablamos con perfecta franqueza de nuestros conflictos y no escuchamos a otros hacer la misma cosa. Seguíamos con la sensación de no pertenecer. En el quinto paso se encontraba la solución. Fue el principio de una auténtica relación con Dios y con nuestro prójimo. Con nuestros prójimos. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Dice, en el quinto paso se encontraba la solución. Fue el principio de una auténtica relación con Dios y con nuestros prójimos. Dice, por medio de este paso vital, empezamos a sentir que podríamos ser perdonados sin importar cuáles hubieran sido nuestros pensamientos o nuestros actos. Recordemos que la persona enferma emocional sufre por lo que piensa o por sus actos. Muchas veces mientras practicamos este paso con la ayuda de nuestros padrinos o consejeros espirituales, por primera vez nos sentíamos capaces de perdonar a otros, fuera cual fuera el daño que creíamos que nos habían causado. Nuestro inventario moral nos dejó convencidos de que lo deseable era el perdón general, pero hasta que emprendimos resueltamente el quinto paso, hasta que no emprendimos resueltamente el quinto paso, no llegamos a saber en nuestro fuero interno que podríamos recibir el perdón y también concederlo. Recibir el perdón y concederlo. Por eso el sacerdote, cuando termina la confesión, dice, te absuelvo de tus pecados o de lo que tú sientes. Recibe el perdón. ¿Sí? Y ya dentro de AA se recibe el indulto, se recibe el perdón y también podemos, ¿sí? También podemos escuchar, o sea, a otra persona y también otorgarlo. También otorgar el perdón. También conceder el perdón. Porque muchas veces, o sea, trae uno tanto resentimiento, tanto odio, que es un caparazón
que muy difícilmente, como lo vimos en el cuarto paso, muy difícilmente en un caparazón del orgullo de ese tamaño, muy difícil se puede manifestar la voluntad de Dios. Muy difícilmente puede germinar la fe en un corazón tan duro que no permite opinión ajena a sus propias creencias. Muy difícilmente puede una persona transitar en esta vida acompañado de los seres que ama, si no limpia lo más profundo de su ser, en la conciencia, en su alma y en su corazón, para poder recibir la gracia de un poder supremo. Es como si no lo quieren ver por ese lado, nada más, o sea, como una simple terapia. La persona que asiste con el psicólogo no necesariamente está enfermo mental. Quitemos esa parte de que los locos son los únicos que se acercan a los psicólogos, a los psiquiatras. No. Son las personas que intuyen que algo no anda bien. Y van y asisten y empiezan a liberarse y empiezan a sentir que pertenecen. Porque están dentro de un proceso de restauración de su alma. Así es el cuarto paso, así es el quinto paso. No es una invención mía. Esto ha dado resultado a millones de seres humanos que han tenido problemas con su manera de beber, con las drogas, con la comida, con el juego, con cualquier defecto de carácter o cualquier instinto descoyuntado. Y está en todos los países. AA es universal. Y ha salvado a más alcohólicos y ha salvado a más familias y ha salvado a muchas personas quienes los practican de manera honesta. Entonces, como verán, el quinto paso es, dice, si no hay paso, es el paso que más golpea el ego, porque es el enfrentamiento con la realidad de lo que hice. Es el hablar del cuarto paso, de lo que se escribió ante otro ser humano, ante Dios y ante mí mismo, para encontrar la verdad y la libertad. Bien, como verán, se pone interesante todo lo concerniente a este tipo de problemática. Conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que quizá no tengamos nosotros ninguna de estas patologías o ninguno de estos síntomas, pero el de al lado, compadre, el amigo, podemos nosotros identificar y podemos decir que existe una solución a su problema. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bien, pues les agradezco mucho el que hayan llegado hasta el final de este video. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir transmitiendo. Vamos, como anuncié la vez pasada, estamos preparando un material para poderlo incrustar y para poder ejemplificar, o sea, hasta dónde nos puede llevar una manera distorsionada de percibir la realidad de las cosas y la vida y la concepción de un poder superior, o la relación que uno pueda tener con Dios, con el universo, o con lo que cada uno le quiera llamar. Entonces, pues agradezco mucho y les deseo que tengan un fin de semana extraordinario, bendecido con sus familias, con la naturaleza, que es tan inmensa, tan vasta, tan pura. ¿Sí? Nosotros estemos deteriorándolo es otra cosa, pero es magnificente, o sea, es extraordinaria la naturaleza. Y a mis compañeros no se hagan, ya saben lo que tienen que hacer. Cuarto paso y posteriormente el quinto paso. Los veteranos no se hagan, si no lo han hecho, es mejor de que empiecen a buscar la forma en cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, lo más seguro es que vuelvan a volver, tarde o temprano. Entonces, compañeros, personas que ven estos videos, les agradezco mucho su atención y nos vemos el siguiente viernes. Y a mis compañeros de AA les deseo felices 24 horas, solo por hoy. Muchas gracias.